Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast con Dante. En este caso, bueno, vamos a estar analizando algo nuevo, algo sumamente relevante para el orden que viene, el orden internacional que viene, que es la temática de Medio Oriente y particularmente lo vamos a estar viendo bajo la lupa, bajo el lente de las divisiones que tiene el Islam internamente y qué consecuencias pueden tener estas divisiones entre, bueno, chiitas, sunitas y abadíes en la geopolítica actual y la geopolítica que viene. En el día de hoy voy a estar con un amigo que sabe mucho de estos temas, como es Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Vale, ¿este frío? Bueno, y el primer tema que me gustaría hablar un poco para que la audiencia se meta un poco en la temática es, bueno, ¿cuál es el origen histórico de esta división, de esta dicotomía, por decirlo de alguna forma, dentro del mundo islámico, como pueden ser, bueno, los chiitas y los sunitas? Bueno, históricamente esta es una división que se crea justo en la muerte de Mahoma. Él elige a un sucesor y lo presenta, que es Ali, y sus seguidores son los Shia Ali, que Shia significa seguidor. En realidad ese es el nombre de la religión, los seguidores de Ali. Cuando muere Mahoma, los omeyas, que eran los que gobernaban todo el mundo árabe, eligen a sus propios candidatos. Finalmente el término de califa termina siendo un término político que era el gobernante del imperio árabe, y los seguidores de Ali son perseguidos. Es por eso que los chiitas a los primeros califas no los reconocen solo a Mahoma como el Claro, claro. primero. Y aparte, bueno, de esa, si se quiere, cuestión más política, hay algunas diferencias doctrinarias también, como puede ser el reconocimiento, bueno, que se derivan obviamente de esta cuestión más fundamental y principal, pero como puede ser el reconocimiento de los chiitas del imanato, que son una suerte de sucesores del profeta, de Mahoma, eh, y sus vidas y sus dichos, cosa que los sunitas no reconocen más que como unos meros clérigos, si se quiere. Por otro lado, la suna, ¿no? Que es un poco los dichos, los hechos, las condenas de los diferentes profetas que ha tenido el mundo islámico, como también una palabra sagrada. La suna es algo fundamental justamente para el mundo sunita y no tanto para el mundo chiita. Y una tercera cuestión, donde también difieren levemente, mucho menos que las otras dos, es la temática de la peregrinación. Bueno, hay que recordar que uno de los pilares del mundo islámico es la peregrinación a la Meca. Bueno, los chiitas, además de, de tener que ir a la Meca, le suman como el lugar de peregrinación en muchos casos Kerbala, la ciudad que está en Irak. Y ahí, bueno, me gustaría hablar un poco de otra rama, tal vez un poco más desconocida y menos estudiada dentro del mundo islámico, como es la rama de los abadíes. Una rama que está, bueno, mayormente en lo que es el actual Omán, y que se lo ve generalmente en el mundo como un ejemplo y un paradigma de tolerancia de hacia dónde tiene que ir el mundo islámico y que es sumamente interesante. Sí, sí. De hecho, todos los países del Golfo han recibido una enorme migración por su riqueza del petróleo de gente proveniente de India, Pakistán y Filipinas, y el único país que financia templos sijistas, por ejemplo, es Omán, que es el paradigma de tolerancia. No hay templos no musulmanes en Arabia Saudita, en Qatar, mucho menos en Yemen. Claro, totalmente. Y lo que se dice un poco, bueno, este origen histórico de esta tolerancia tal vez un poco diferente con respecto a otros países del mundo árabe, es, bueno, un poco la historia comercial que ha tenido Omán, de vuelta, valga la redundancia, en su historia, para con diferentes lugares de África y Asia que le han dado determinado paradigma de que es mucho mejor respetar diferentes etnicidades y diferentes religiones dentro de su cosmovisión, ¿no?
Ahora me gustaría pasar un poco a otra temática, que es, bueno, como venía diciendo en la introducción del capítulo, cómo impactan, ¿no?, estas divisiones en la geopolítica actual y en la geopolítica que viene. Y particularmente me gustaría tocar 5 casos. El caso de Bahrein, que sé que es un caso que vos conocés mucho, el caso de Siria, los dos casos más emblemáticos, lo que es, bueno, que son los líderes, por un lado Arabia Saudita del mundo sunita, por otro lado Irán del mundo chiita, y por otro lado un caso intermedio, que es el con el cual me gustaría empezar y empezar a girar la pelota, por decirlo de alguna forma, que es el caso de Irak, ¿no? Un caso sumamente interesante, al ser Irak un país bastante multiétnico, por qué no decir también multirreligioso, donde conviven diferentes sectores y poblaciones de diferentes orígenes. Por un lado tenemos, bueno, kurdos y islamistas o personas de religión islámica sunita en el norte, y por otro lado una bastante gran población chiita hacia el sur, ¿no? Y esto es bastante interesante si se lo mira también con una perspectiva histórica. Eh, Hasta Saddam Hussein, digamos, hasta la caída de Saddam Hussein, con la invasión de Estados Unidos a Irak, Irak fue un país relativamente estable en términos políticos y en términos étnicos, porque Saddam Hussein, a pesar de haber una mayoría chiita, le daba cierta voz a los sunitas que vivían en Irak. Y a partir, bueno, de la caída del régimen de Saddam Hussein, Estados Unidos estableció un gobierno chiita que la verdad ha tapado bastante a todo lo que es la población sunita, que ahora se ve muy descontenta y por eso en muchos casos financia y apoya a grupos paramilitares en territorio iraquí, como puede ser Al-Qaeda. Y bueno, el siguiente caso, como te decía, que me gustaría hablar, es el caso de Bahrein. Sí, sí. Bahrein es, es un país diferente, porque por ejemplo, esta semana han empezado el proceso para reconocer al Estado de Israel, que es pionero en Medio Oriente. Si bien ya hay un par de casos, un país que por voluntad propia empieza a entablar relaciones con Israel, que por otra forma es acercarse a Estados Unidos, es una forma de mostrar, por así decirlo, acercarse hacia Occidente con lo que eso conlleva, democracia, derechos humanos, pero por el otro lado, es una monarquía sunita, como vos dijiste, de un territorio ampliamente chiita, y no llega a ser, por más que haya un parlamento, una monarquía constitucional. Yo fui en 2013, después de las revoluciones de 2011 y 2012, y lo que pasó fue que las mezquitas sunitas, que es donde van solo la élite de la sociedad, son mucho más y mucho más grandes, por ejemplo, para empezar. Las mezquitas chiitas son menos, más pobres y es donde va la mayoría. En la policía, que por supuesto no ha sido denunciada varias veces por no cumplir con tratados de derechos humanos, la policía son todos suníes. Y bueno, todos obviamente, como es una monarquía, todos son ministros, son familiares directos o indirectos del rey. Entonces, al haber un gran descontento y los chiitas no tener voz, en 2011 se empezaron a reunir por las protestas en Egipto, en consecuencia, en la Plaza de la Perla. Entonces, el rey mandó al ejército a abrir fuego sobre los manifestantes en la Plaza de la Perla, y de hecho, durante toda la historia de Bahrein no es un lugar muy conocido, pero siempre su Torre Eiffel fue lo que llamó la Plaza de la Perla, donde había una estatua de una perla gigante. Ese era el punto más conocido por los turistas en Bahrein. Entonces lo que hizo el rey, como los chiitas se reunían ahí, fue volar la estatua de la perla, porque no quería que se convirtiera en un símbolo de revolución. Y entonces, a partir de ese momento, los chiitas dejaron de pedir más derechos civiles y empezaron a pedir el fin de la monarquía. Entonces, si bien ahora se ha calmado a través de la represión, ¿no?, de las concesiones, el foco de revolución en Bahrein, no parece que vaya a haber más acercamiento hacia lo que es democracia. Eso me parece sumamente importante y más que nada también me gustaría resaltar un poco cómo Arabia Saudita, en el caso de Bahrein particularmente, financia y apoya activamente
bueno, al rey de Bahrein para mantener como un enclave sunita en un lugar claramente chiita. Y retomando un poco esto que decía de la primavera árabe, que me parece sumamente interesante, me gustaría traer a la mesa, bueno, un poco cómo reveló, o cómo, sí, digamos, trajo a flote, por decirlo de alguna forma, la primavera árabe, diferentes problemas étnicos y religiosos que hasta el momento estaban tapados como opresión, ¿no? Problemas que yo traería y te diría que vienen directamente desde la Primera Guerra Mundial con el Tratado Sykes-Picot, que de alguna forma dividió lo que es Medio Oriente de una forma totalmente espantosa, sin tener en cuenta, bueno, las etnicidades, sin tener en cuenta las diferencias religiosas, sin tener en cuenta absolutamente nada, y que claramente, bueno, ha tenido repercusiones brutales. Sí. Claramente hay que decir, la primavera árabe no ha tenido el resultado que esperaba tener. No, no, lamentablemente no, y se ha radicalizado mucho la lucha. Entonces, ya muchos prefieren aceptar gobiernos totalitarios que traigan orden antes que años y años de guerra civil que van a transformar los países árabes en lo que es Afganistán, que es un lugar donde nadie quiere vivir. Prefieren que haya un orden a sangre y fuego a la anarquía y la guerra. Ya se han rendido muchos de los países donde había protestas por la primavera árabe. Claro, bueno, y en Pero ese sentido, no, yo lo que pensaba, ahora que vos me habías dicho de Irán, yo le pregunté, esto no está chequeado, no quiero difundir fake news, pero yo veía que los chiitas tenían 7 hijos, ¿no? Y son, la élite empresarial son todos sunitas, son del entorno del rey. Entonces dije, ¿cómo puede ser que un artesano, digo, ¿por qué tienes 7 hijos? Y me dijeron ahí que estaban financiados por Irán. O sea que Irán les daba una ayuda económica a los chiitas para que pudiesen seguir teniendo muchos hijos, importante la religión musulmana, la familia, porque querían seguir siendo mayoría. Era muy importante poco a poco ir superando a los sunitas. Es muy importante quién tiene la mayoría. bueno, eso es sumamente interesante. Y eso se inscribe un poco, yo te diría, en una política iraní, y ya yéndonos un poco del tema religioso, y esto que voy a decir tal vez suene un poco polémico, yo creo que las diferencias y los problemas que hay entre Arabia Saudita e Irán, más allá de que, bueno, de vuelta, Irán representa y exporta, digamos, un modelo chiita y Arabia Saudita representa y exporta un modelo sunita, ya dejan de ser religiosas, ¿no? La religión se usa como un pretexto para luchar por la supremacía y el poder regional en lo que es la región de Medio Oriente y los recursos de poder en Medio Oriente. En realidad la religión queda de vuelta como un mero pretexto. Y en este sentido, me gustaría de vuelta traer el expansionismo chiita a través de grupos paramilitares como puede ser Hezbollah en el Líbano, ¿no? Y este caso, bueno, antes de ir un poco a Siria, que también me gustaría hablar un poco, el caso del Líbano, un caso bastante extraño, ¿no? Un lugar que hasta hace poco era visto como también un caso paradigmático, no te diría con total estabilidad, pero con una cierta estabilidad donde convivían, por un lado, cristianos maronitas, por otro lado, bueno, chiitas, y por otro lado, sunitas, con un gobierno como mixto, medio híbrido, que se ha degenerado en el último tiempo un poco. Y bueno, pasando ahora al tema de Siria, lo que me gustaría recalcar es, bueno, decir justamente lo contrario a lo que vos habías dicho en Bahrein. Siria es un país abrumadoramente sunita, pero que está gobernado por una familia, como son los Assad, de origen alauita, que es básicamente, para resumirlo, una rama del chiismo, ¿no? Y por eso Irán ha estado tan encima y ha financiado y ha colaborado tan activamente con el régimen de Al-Assad, porque es un aliado regional súper importante en un mar sunita. Sí, sí. Y todo eso con lo que ha generado. Muchos sunitas
se han radicalizado y se unen a grupos como ISIS, Al-Qaeda, y con todos los problemas que... Al principio, el enemigo, no podríamos decir para Occidente, no eran las protestas, eran protestas de gente sunita que quería terminar con los Assad y quería una república democrática. Pero al fin y al cabo, también hay grupos que quieren imponer ley de la Sharia. Entonces, no se puede distinguir entre cientos de grupos de rebeldes, algunos más radicalizados, otros, y al final se ha presentado la solución de que lo mejor es el orden, y bueno, bajo la represión de Assad, financiada por Irán y por Rusia, finalmente ha terminado ganando y ha suprimido tanto a ISIS como a los kurdos, como a los rebeldes que al principio eran protestas por democracia, eran parte de la primavera árabe. Sí, sí, totalmente. La verdad, ha degenerado el conflicto en algo totalmente brutal. De todas formas, como decías, Bashar al-Assad ha ganado el conflicto, ya se está terminando. Eh, el último tema que me gustaría tocar antes de cerrar, para que esto no se haga demasiado largo, es algo que me parece sumamente interesante y relacionado un poco con esto que decías de los hijos y la financiación que le da Irán a las familias chiitas en función de que se reproduzcan y que, bueno, como consecuencia aumente la cantidad de chiitas en el Medio Oriente, que es el problema que tiene Arabia Saudita en el este de su país con población chiita. ¿Por qué digo esto? Bueno, como sabrán, Bahrein justamente tiene una población, como decías vos, chiita, que está muy emparentada con esta población chiita que está en el este de Arabia Saudita. ¿Y cuál es la importancia o por qué, digamos, le molesta o le es como un grano molesto a Arabia Saudita esto? Porque básicamente, y esto es sumamente importante, la mayor parte de los pozos petroleros que hay en Arabia Saudita se encuentran en el este del país. Y no le hace ninguna gracia al gobierno saudí que haya cada 2 por 3 revueltas chiitas en el este del país que paralicen en muchos casos la producción petrolera. A futuro, bueno, hay que preguntarse un poco, no sé cuál sería tu opinión, cómo se va a desenvolver eh, el conflicto, ya para finalizar, ¿no? ¿Cómo o qué rol va a tener estas divisiones en el orden que viene? Quisiera saber tu opinión. No, esto va para peor. Los sauditas ya han demostrado cómo van a tratar a los rebeldes chiitas, por lo menos a los hutíes de Yemen, los han bombardeado en Yemen, que pedían libertad de culto y autogobierno. Entonces, creo que los rebeldes chiitas en Arabia Saudita no tienen ninguna posibilidad. No, no va a haber como Irak una república multiétnica y multireligiosa. Yo creo que, lamentablemente, mientras Arabia Saudita siga siendo tan poderoso por sus pozos de petróleo, al mundo no le va a interesar que se transforme en una democracia tolerante. No, sí, totalmente. Y eso es algo que me gustaría remarcar. Muchas veces se ve la brutalidad de Irán y va a sonar polémico esto que también voy a decir, que no se me descontextualice. Desde los medios occidentales se pinta a Irán como el malo de la película. No es que Irán no lo sea y no es que Irán no sea intolerante, pero Arabia Saudita es más intolerante que Irán y en muchos casos eso directamente no se menciona en los medios de comunicación occidentales. Arabia Saudita es un país donde si uno va a vivir, no puede salir del hotel, del lugar donde vive y de su trabajo. Está totalmente restringida la circulación para occidentales, está totalmente restringida la circulación para no musulmanes, y hay lugares donde son totalmente ilegales entrar, como puede ser la Meca, donde si uno entra, se somete a leyes totalmente brutales, que incluso lo condenan a la muerte. Entonces, tomemos todo con pinza lo que se nos dice, porque Arabia Saudita muchas veces se pinta como, bueno, un país que está progresando en términos sociales, en términos de derechos humanos, pero en realidad es de un nivel de brutalidad mucho mayor, te diría, o bastante mayor a Irán. Comparto Bueno, completamente. Sí, sí. ya para cerrar, te quería agradecer por haber estado en este capítulo, por haber conversado este tema que es, bueno, tan importante de vuelta para el orden que viene.
a raíz de esta caída del orden liberal, como lo dicen muchos autores de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales. Y nada, les quería pedir a los que nos están escuchando del otro lado de la pantalla que dejen su comentario, sugerencias para próximos temas que quieran que tratemos, y que nos cuenten un poco cuál es su opinión acerca de estas divisiones en el mundo islámico y cuál puede ser el impacto de la geopolítica que viene. Les agradezco a todos por escuchar y nos vemos la próxima.